nombre es Laura Vargas y en esta ocasión voy a hablar de la relación que existe entre la psiquiatría, el derecho y concretamente el derecho penal, y vamos a pasar muy brevemente por la criminología. Vamos a ir tratando de ir entendiendo muy brevemente cuál es la función que rigen las ideologías científicas, como podría ser la psiquiatría, otra vez el derecho penal y la criminología, cómo estas ciencias van a tener éxito en la medida que sirven a un sistema de control. Y bueno, en este caso tenemos que la psiquiatría, sí, dentro de esta sociedad capitalista, los hombres viven y enferman de acuerdo al rol que desempeñan y que les permite este mismo sistema tener en la medida de, o podríamos decir inclusive ocasional. Y bueno, esta psiquiatría ha ido conformando y deformando sus diagnósticos de acuerdo a una definición que sirve al mismo derecho, digamos al derecho penal, y inclusive sus mismos límites se encuentran plasmados en una norma, ¿sí? Y bueno, aquí podríamos ir citando cómo a lo largo de la historia el mismo loco, así le podríamos llamar de entrada, se ha ido modificando, ¿sí? Y primero, como nos dice Foucault en Historia de la locura, o en su texto que también se llama La vida de los hombres infames, como el loco primeramente fue el leproso, después fue el sifilítico, después el loco inclusive cambia de lugar y se vuelve aquel que tenía un saber porque tenía la posibilidad de viajar por el mundo, conocía la diversidad de culturas y entonces se le pedía un consejo. Después el loco cambia de lugar ya en la modernidad. Y entonces, como nos dice otra vez Foucault, el primer síntoma de locura era la angustia. No tenía la gente la posibilidad de entender cómo de la modernidad pasamos relativamente muy abruptamente a una modernidad donde ya la realidad no era una cuestión teológica, sino ya ahora era el hombre responsable de sí mismo por tener esta razón, ¿no? De la cual nos habla Kant, principalmente, y después, bueno, cómo la psiquiatría pasa a formar parte de este derecho penal en la medida en que el mismo juez necesitaba justificar sus sentencias o no entendía por qué el sujeto estaba cometiendo determinadas conductas, como por ejemplo nos cita Foucault, en su libro otra vez La vida de los hombres infames. Él no entendía el juez como una persona había agarrado a su niña, le corta una pierna y la hace en sopa, ¿no? O como una mujer tenía a su hijo y lo mataba, ¿no? Inclusive le pedía al mismo juez, ahí dice Foucault, que la encarcelaran porque no se iba a volver a embarazar y iba a volver a matar a su hijo. Y sí, nos dice Foucault que se vuelve a embarazar y vuelve a matar a su hijo. Y bueno, este tipo de conductas, ¿sí?, las pretende cooptar el psiquiatra, y a la vez en estos momentos hay una pugna entre el psiquiatra y el criminólogo por, ¿sí?, controlar o tener el monopolio de estas conductas. Y actualmente, llevando estas conductas, ahora ya existe la psiquiatría, la criminología positivista y el derecho penal como una unión de ciencias, ¿sí?, ciencias también entre comillas, como nos dice Brownstein en su libro Psicología, Ideología y Ciencia, cómo estas ideologías o estas ciencias se convierten en ideologías y sirven a un sistema de control. Entonces aquí, ¿qué están haciendo, no?, estos científicos? Realmente haciendo ciencia, ¿sí?, o sirviendo a un sistema de control. Entonces ambos se pelean por este sujeto, las conductas. Y bueno, la psiquiatría pareciera que entonces va creando una serie de significantes, pero todas en relación, ¿sí?, a la autoridad o a las formas de poder. Y en suma, estas relaciones institucionales, o sea,
nadie busca realmente al sujeto. Como dice Foucault, hay que darle la palabra al objeto de estudio y él nos diga exactamente qué es lo que pasa. Pero se ha hecho al loco, a la mujer, al niño, ¿sí?, de acuerdo a un sistema de poder. Y entonces la vida del sujeto, ya cooptado, por ejemplo, por esta psiquiatría, en un hospital psiquiátrico, no es diferente a la vida de una persona en estado normal o fuera de un psiquiátrico. Sí, están también clases en un hospital psiquiátrico, como en una sociedad, como en una cárcel. En estos tres, hay diversidad de clases y se les trata de manera diferente, aunque supuestamente están en un lugar donde todos deberíamos de ser iguales, como nos dice la ley. Todos somos iguales ante la ley, pero bueno, finalmente no todos somos tan iguales. Y entonces hay determinadas características referenciales que se pueden aplicar a cualquier establecimiento social. Ya decíamos, la misma sociedad, el hospital psiquiátrico y la cárcel. La familia, la industria, el comercio, la escuela misma, ¿sí?, somos tratados todos de manera diferente dependiendo a la clase social a la que supuestamente pertenecemos cada uno. Y bueno, nos va diciendo Roberto Castell en su libro del orden psiquiátrico que estamos ante un nuevo poder médico en el que se dan nuevas formas de control más generalizadas y sutiles. Y entonces, a través de estas nuevas formas de sometimiento, se inscriben en los códigos y se legitiman modalidades tuteladas. Se han inventado, el psiquiatra cada vez inventa nuevos diagnósticos, inclusive ya tiene su libro que se llama Libro Pequeño, donde diagnostica, ¿sí?, o pretende cooptar al bebé de 0 a 3 años, y así ha ido en aumento sus diagnósticos. Ahorita está tan de moda que los niños sean diagnosticados como o hiperactividad o con déficit de atención. Pero, ¿quién dice o quién tiene la posibilidad de ir más allá de estas supuestas enfermedades? De ir entendiendo por qué el niño se comporta así, por qué es hiperactivo o por qué tiene déficit de atención, ¿no? Simplemente se le diagnostica y se le manda al psiquiatra. Y el psiquiatra, pues obviamente, lo medica. Tenemos también otro texto muy interesante que se llama Manicomios y prisiones, de Silvia Marcos, que nos va diciendo que la locura es la extorsión cotidiana de millones de seres. También nos va diciendo ella que se han creado estos binomios en una realidad, ¿sí?, de normalidad, locura, ciencia, fe, lenguaje, silencio, normal, anormal, masculino, femenino, muerte, renacimiento, familia, disgregación, blanco, negro, bueno, malo, en fin, vivimos una realidad, ¿sí?, instaurada dentro de estos dos binomios, y salirnos de ello seríamos, como dice la criminología, desviados. Ese sería el término más correcto para ir estudiando al sujeto, ¿sí?, que la desviación, ¿en qué momento se convierte también en antisocial para este derecho penal, ¿no? Y bueno, por ello mismo, tenemos otro texto muy interesante que se llama de Bastide, se llama Sociología de las enfermedades mentales. Y bueno, nos va diciendo él que han proliferado las enfermedades mentales, ¿sí? Ahorita ya tenemos inclusive un diagnóstico que se llama esta posibilidad del psiquiatra, como que estuviera una bolita mágica de predecirnos si a futuro nosotros vamos a tener una psicosis, y entonces ya podremos ser medicados como con
posterioridad a nuestra enfermedad mental, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué está haciendo el psiquiatra? ¿Ciencia? O, como dicen algunos textos, satisfaciendo su propia perversión. No sé. Tenemos también ahorita unas enfermedades mentales que son una protesta contra una sociedad tecnificada. Sí, tenemos un fantasma de esta biopolítica que nos habla Foucault, como esta posibilidad de la que nos habla también Manoni, que nos dice que algunos suicidios tienen consigo un deseo loco por vivir. O sea, no todo sujeto, ¿sí?, se suicida porque ya no quiere, sino porque a veces no tiene otra posibilidad. O una persona se enferma por la angustia que le causa esta sociedad de vorágine, y entonces no le queda otra cosa más que escaparse a una realidad en la que estamos viviendo. Y esta ciencia, ¿sí?, contribuye a construir sensaciones desechables y compromisos efímeros. Como nos diría Lipovetsky, vivimos una era del vacío. No, este vacío que solamente lo llenamos con objetos materiales, y para ello, bueno, pues hay una diversidad de objetos, como nos dice Bauman en su libro de Libertad. Tenemos libertad, pero solamente libertad de consumo. Es elegir una marca u otra, y va a ser en la medida de nuestra economía, ¿no? De la posibilidad que tengamos de elegir una marca u otra. No tenemos otra libertad más que de consumo. Y bueno, ya para ir un poquito cerrando este tiempo que me permiten compartir un poquito este saber. Esto es muy amplio, ¿sí? La psiquiatría es tan amplia que tiene toda una especialidad que solamente obviamente el médico puede estudiar, ¿sí? El médico es el único que puede ser psiquiatra. El criminólogo puede ser un sociólogo, un psicólogo, un trabajador social, un abogado, ¿no? El mismo médico puede ser criminólogo, pero el psiquiatra solamente el médico. Y entonces los psiquiatras, para los psiquiatras, fíjense, los problemas cotidianos, ¿sí?, o la vida misma es un trastorno mental. Entonces esta ciencia se ha politizado, se ha problematizado, ha pretendido problematizar una realidad, y bueno, la gente, los mismos estudiosos que pretenden estudiar o ser maestros en ciencias penales, doctores en ciencias penales, los psicólogos mismos mandan, ¿no?, a una persona que tiene un trastorno con el psiquiatra. Y de entrada, pues, siempre va a salir medicado. Como nos dice, hay un documental muy interesante que podemos encontrar muy fácilmente en internet, que se llama La verdad sobre la psiquiatría, negocio de los fármacos. Y ahí nos va diciendo este documental cómo la psiquiatría, ¿sí?, simplemente medica, y ya lo que pase con el sujeto, los efectos secundarios, son responsabilidad del sujeto mismo. El psiquiatra es psiquiatra, no científico. No agarra esta pastilla de laboratorio, no agarra, perdón, la pastilla y la lleva al laboratorio, y entonces entiende de qué está construida o cómo está elaborada esta pastilla. Y entonces esta pastilla pareciera que nos va a curar y nos va a decir, bueno, sé feliz, ¿no? Que esa es la palabra con la que todo el mundo pretendemos instaurarnos en esta sociedad, ser felices. Y nos levantamos pensando que vamos a ser felices, y nos dormimos pensando que mañana ya vamos a ser felices, cuando la realidad es de otra manera, ¿no? Hay que ser, o soy feliz o soy infeliz. Pareciera que no hay una tercera posibilidad, ¿no? Cuando el psicoanálisis nos permite esta tercera lectura, ¿no? Vamos a liberarnos, como dice el psicoanálisis, vamos a liberarnos de la palabra que ha sido instaurada en cada uno de nosotros y que tenemos, ¿sí?, como que por obligación cumplirla. ¿Por qué no buscar un lugar tercero? Como nos diría Haraway, ¿no?, esta especialista estudiosa de todos estos nuevos conocimientos que nos permite el psicoanálisis.
Y yo terminaría con una frase de Gómez Jara, que habla de su libro que se llama Psiquiatría, que él nos dice que la salud mental es un estado de lucha constante. La vida misma es una lucha. Entonces, el concepto de normalidad ha sido conceptualizado como algo estático. Eres normal si entras dentro de estos parámetros y eres anormal si los brincas, si los modificas. Si buscas una nueva forma, serías anormal, ¿no? Entonces, esta, dice Gómez Jara, es una interpretación reaccionaria de la normalidad, ¿no? Es otra forma de buscar la realidad. Dice, hay que estar siempre felices. Yo estoy bien, tú estás bien. A pesar de todas las contradicciones de la miseria, la explotación y el hambre de las mayorías. No te preocupes, sé feliz, aunque estás viendo que el otro ya no tiene trabajo, ya no tiene una familia, ya no tiene un hijo, ¿no? Ya no tiene, ya se fue, ya tuvo un accidente, ya lo secuestraron. Sé feliz, ¿no? No, si caes en una depresión o si algo no pasa, no estás estable en la vida, entonces eres infeliz, entonces ve a que te mediquen, ¿no? Ve y tómate una pastilla antidepresiva, porque esta te va a dar el punto exacto de la felicidad. Dice Gómez Jara, dice, por lo tanto, nuestro concepto de salud mental es una lucha constante por transformar las estructuras que nos oprimen y negarlas, por supuesto. Es estar bien en esta sociedad. Fíjense, estar bien en esta sociedad, nos dice Gómez Jara, es ser cómplices de la injusticia, la marginación y la explotación que sufren las inmensas mayorías. Eso es ser feliz. Olvidarme que la realidad y la vida misma, ¿sí?, es sobrevivir. Y sobrevivir no significa salir a destruir al mundo. No, sobrevivir significa estar conmigo mismo y tratar en la medida de lo posible de tener otro lugar fuera de estos binomios. Entonces, diríamos desde el psicoanálisis, ser funcional para mí y ser funcional también para el otro, de ese otro que me rodea, ¿no? Ser todos iguales, tratar en la medida de posible, con este conocimiento, un respeto hacia el otro, podríamos decir, esta diferencia que hacen los psiquiatras, que pretenden cooptar una realidad. Y obviamente unido a este derecho penal, que ya se vuelven ambos en un instrumento de control. Se olvidan de esta ciencia, de esta cientificidad. Y bueno, muchas gracias.